Muy buenos días, compañeros, compañeras. Bienvenidos al acto de celebración del 125 aniversario de la Federación Socialista Asturiana, con la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez. Con el compañero, amigo y hermano del Partido Socialista de Euskadi y portavoz en el Congreso de los Diputados, Patxi López. Y con nuestro secretario general y presidente del Principado, Adrián Barbón. Comenzamos este acto con el vídeo del 125 aniversario de la Federación Socialista Asturiana. 125 años creció una idea soñada. Si vamos juntos la vida puede ser ganar. Casas del pueblo, ateneos, cuencas y puertos. Voz y compromiso frente al mundo abierto. Asturias crecía, tren, metal y carbón. En fábricas y tajos nació conciencia y unión. Llegó la oscuridad, silencio y prisión, pero nunca pagaron nuestra misión. Las huelgas del 62 pusieron al pueblo en pie. La democracia volvió al grito. ¡Ya ves! Con estatuto y progreso fuimos tierra social. Una Asturias moderna, más justa igual. Historia también de mujeres valientes, pioneras, luchadoras, grandes referentes. Divorcio es un derecho, militancia y diversidad. Tren de la libertad, 8 de marzo y dignidad. Cultura y futuro para mirar al mundo entero. La laboral, Niemeyer, el puerto y el túnel que nos unieron. En la pandemia volvimos solidarios como siempre. Pueblo que cuida, le salva la vida a mi gente. Más de 100 años después, sabemos quiénes somos. Bienestar, justicia y trabajo para todos. El futuro nos espera, lo hacemos entre todos. El CSA está cumpliendo, asturianos es lo que somos. Haciendo Asturias, de la plaza al hospital. Haciendo Asturias, desde el campo a la industrial. Haciendo Asturias, derechos sin final. Haciendo Asturias, tierra social. Haciendo Asturias, de la mina hasta el mar. Haciendo Asturias, escueliles y universidad. Haciendo Asturias, ni un paso atrás. Haciendo Asturias, tierra social. Emoción y orgullo de 125 años de la lucha de tantas compañeras y compañeros, de miles de militantes que defendieron y pelearon por la igualdad, la justicia y la libertad. ¡Feliz cumpleaños, compañeros! A continuación, tiene la palabra Eva María Pérez, alcaldesa de Llanera. Un fuerte aplauso. Bueno, tantas ganas de subir que me adelantaba.
Pues no tengo la voz yo para muchas voces, ¿eh? Ahora sí. Decía, querido Adrián, secretario general, amigo y compañero Patxi López, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, sobre todo, pues a todos, ¿no? Compañeros y compañeras. Hoy tengo la suerte de daros la bienvenida. Primero para mí como compañera y segundo como alcaldesa. Es un honor pues empezar este acto aquí en mi concejo. Así que bienvenidos y bienvenidas a Llanera. En tiempos como los que vivimos ahora mismo de ruido y de dudas, estar aquí hoy conmemorando el 125 aniversario de nuestra historia es una afirmación clara. Nuestra historia nos sostiene y nuestro presente nos da fuerzas. El socialismo asturiano sigue vivo, sigue fuerte y sigue siendo necesario. Porque está claro, pasan los años, cambian los tiempos, cambian los retos, pero hay algo que no ha cambiado nunca. La convicción de que la política sirve para mejorar la vida de las personas. Así nació el socialismo en Asturias. Desde los trabajadores y trabajadoras, desde las agrupaciones, desde los concejos. La FSA cumple 125 años siendo lo que siempre ha sido, una agrupación y organización fuerte, porque está pegada al territorio, porque escucha, porque debate y porque sabe que sin unidad no hay avance. Aquí sabemos que no todo es fácil, que hay momentos de dificultad, que a veces hay desgaste. Pero recordemos que Pablo Iglesias decía, hacer crecer el PSOE no es solo cuestión de ideología, sino de buenos ejemplos y rectas conductas. Eso sonaba esconxuraos un poco la música. Pues vamos a tener esto en cuenta, porque hacer crecer el socialismo es acercarnos más a la sociedad que queremos y en la que creemos. Aquí no cuenta el desánimo, no hay cansancio y hay que seguir. Como os decía antes, es para mí un orgullo celebrar este acto en mi concejo. Os agradezco que hayáis elegido Llanera y esta plaza de La Habana, que también es símbolo de la lucha de quienes nos precedieron y no abandonaron el socialismo, a pesar de los inciertos tiempos de persecuciones y exilios. No lo olvidemos, ellos y ellas son historia nuestra. Hoy celebramos el 125 cumpleaños de la Federación Socialista Asturiana. Y si me vais a permitir, los socialistas de Llanera también estamos de cumpleaños, porque también celebramos 125 años. Como os decía, es que estoy un poco emocionada, perdonadme. Como sabéis, la primera agrupación fue Gijón, un año después Oviedo, pero la de Llanera siempre estuvo, está y seguirá estando, así que podéis contar con ella siempre. Quisiera, como compañera de la agrupación socialista, mostrar un momento de emoción y de recuerdo, y seguro que mis compañeros me van a entender. Hoy tenemos más presente que nunca a quien estaría feliz sentado entre vosotros y vosotros, inconfundible por su bondad y su gorra, nuestro presidente Pepe Luis. Él era esa serenidad, ese equilibrio y ese diálogo que guió los últimos años de nuestra agrupación. Era un gran socialista, un gran ejemplo para todos. Y sin duda seguimos en buenas manos, seguimos en manos de nuestra presidenta Elena Presa y siguiendo la senda que Pepe nos trazó. Para finalizar, como os decía, es un orgullo para mí estar aquí. Y hay que seguir adelante, ¿no?
Hay que seguir trabajando porque tenemos claro, como os decía antes, que si el socialismo va bien, a la gente le va mejor. Porque hay que seguir avanzando, porque siempre merece la pena y siempre la ha merecido. Así que sigamos socialistas, sigamos trabajando por el pueblo y para el pueblo. Muchas gracias. Bueno, y ahora no hago más que decir la palabra honor, pero sigue siendo un honor. Os dejo con nuestro compañero y amigo Pachi López. No podías faltar. Buenos días. La verdad es que para mí es un día en el que me siento feliz y me siento honrado. Feliz porque volvemos a demostrar los lazos que siempre han existido entre socialistas asturianos y socialistas vascos. Y es que no podía ser de otra manera. Nos llaman hermanos y es que compartimos historia, compartimos lucha y compartimos vida. Claro, compartimos historia incluso desde los orígenes. Nuestros orígenes vascos y asturianos están en las minas, de las que salieron de la oscuridad los trabajadores y los mineros para luchar contra la explotación de los patronos. Están en las fábricas, como hemos visto, que pararon los trabajadores y trabajadoras para conquistar derechos que no tenían. Y están en mujeres valientes. Me ha encantado esa parte del vídeo. Las mujeres valientes y las que no cedíamos absolutamente nada. Y que fueron las primeras en salir a la calle a luchar por la igualdad. Por la igualdad, que es una de nuestras señas de identidad. Y lo hicieron aquí en Asturias. No en vano de aquí salió el tren de la libertad, encabezado por mujeres valientes como nuestra compañera Adriana Lastra, en el tren de la libertad, que siguió conquistando derechos, siguió conquistando libertades, igualdad. Compartimos todo esto, compartimos lucha, y ha sido una lucha fundamentalmente obrera, una lucha sindical también. Nosotros fortalecimos el PSOE y la UGT. Es más, yo creo que podríamos decir que sin la aportación del socialismo asturiano y del socialismo vasco, el PSOE y la UGT no serían lo que es hoy. Y compartimos vida, por lo menos la mía. ¿Cuántos asturianos, cuántos socialistas asturianos pasaron por la casa de mi padre en la clandestinidad para reunirse con él? ¿Cuántos viajes de ida y vuelta de Asturias a Euskadi y de Euskadi a Asturias para en tiempos oscuros mantener viva la llama del socialismo? ¿Cuántas veces acompañé yo a mi padre y a Ramón Rubial aquí para estar con esos viejos socialistas que fueron los que mantuvieron al partido en los tiempos más duros y más difíciles? ¿Y cuántos socialistas asturianos, y esto es algo que no se me olvidará nunca, fuisteis en los tiempos duros, en los tiempos oscuros, en los tiempos difíciles en nuestras listas? ¿Cuántas mesas electorales en Euskadi fueron cubiertas por socialistas asturianos? ¿Cuántos nos apoyasteis en nuestras políticas, en nuestras campañas? Por eso cada vez bueno, esa la ganamos, ¿eh? Ganamos al terrorismo, ganamos a ETA. Por eso me da pena y rabia cada vez que el Partido Popular saca a pasear su fantasma. Porque no os quepa ninguna duda que en la victoria frente al terrorismo también late el corazón del socialismo asturiano. Y es una deuda que tenemos con vosotros y con vosotras que no se nos olvidará nunca. Por eso, eskerrik asko bihotz bihotzez. Muchas gracias de todo corazón.
por toda esa lucha, por toda esa entrega y por todo ese apoyo en los momentos difíciles. Por eso es una felicidad estar aquí, pero también es un honor. Claro, porque son 125 años del socialismo asturiano. Y 125 años de socialismo asturiano son 125 años de la esencia del socialismo de verdad, del socialismo de raíces, del socialismo profundo, de ese socialismo que nos dijo Ramón Rubial que era una forma de ser y una forma de vivir, que era no soportar la injusticia se produjera donde se produjera, que era tener un compromiso vital de lucha permanente por esos valores que dignifican la condición humana, la lucha por la libertad, por la igualdad, por la justicia social. 125 años son miles de hombres y de mujeres que lo dieron todo, que lo han dado todo y que lo dais todo para que este país avance, para conquistar derechos, para conquistar nuevas libertades, para progresar colectivamente. Y por eso es un honor compartir con vosotros y vosotras este cumpleaños. Porque, claro, si uno se imagina... Bueno, va, igual me... va, ha vuelto. Si no, iba a chillar, ¿eh? Digo que es un honor compartir 125 años. Y si uno repasa el tiempo, dice, ¿cuánto hemos sufrido, eh? Qué mal lo hemos pasado durante mucho tiempo. Cárcel, exilio, destierro, paredones. Pero también cuánto hemos conseguido, cuánto hemos avanzado gracias a los socialistas. A mí me gusta decir que no todo lo habremos hecho bien, pero que todo lo que está bien hecho tiene la firma de los socialistas. Todo. Desde el sistema público de salud, la educación pública, el sistema de pensiones, la ley de dependencia, los avances en igualdad, la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. Toda esa historia está escrita con puño y letra de socialistas. Pero uno no puede vivir solo de la historia. Y se pregunta, ¿y ahora qué? Pues ahora avanzamos más. Y vamos más lejos. Y con Adrián en Asturias y con Pedro en España, estamos consiguiendo cosas que ni habíamos soñado que podíamos conseguir. Y creo que esta semana que ha pasado, creo que recoge muy bien todo. Esta semana ha salido el Fondo Monetario Internacional diciendo que España es el país que más ha crecido de Europa y casi del mundo. El doble que esos países a los que antes nos queríamos parecer, el doble que Alemania, que Francia, que Italia. ¿Alguna vez habíamos pensado que esto podía ser posible? Pues se ha hecho con estos dos gobiernos, ¿eh? Crecemos en empleo. Salió los datos de la EPA también esta semana. Hacía 20 años que no teníamos un desempleo, un paro tan bajo. Nunca en la historia había habido más de 21 millones de personas trabajando en España. Nunca. Y además tenemos una voz internacional como no la hemos tenido nunca. Y también se ha vuelto a demostrar esta semana el liderazgo, la valentía de Pedro Sánchez con esa voz. La voz que se alza frente al genocidio en Gaza, la voz que se alza en la guerra de Ucrania, la voz que se alza frente a Trump, el único que se ha atrevido a decirle que no vamos a participar en ese organismo que se ha creado él mismo para crear un resort de lujo allí, donde han echado a millones de palestinos. La única voz que hoy es referente en el mundo de una posición, iba a decir progresista, iba a decir socialdemócrata, no, una voz de humanidad, porque lo que estamos defendiendo, lo que él defiende en primera línea son los derechos humanos, es la legalidad internacional frente a tanto atropello, porque llegó Trump y dinamitó el tablero de juego. Y ya lo último es el ICE. No sé cómo llamarlo, porque se parecen a los jóvenes nazis que salían en Alemania a señalar a los judíos, a pintar sus escaparates, hasta la noche de los cuchillos largos. Eso es lo que ha puesto en marcha Trump, porque no olvidemos nunca, el primer país que invadieron los nazis fue Alemania. El primer país que ha invadido Trump es Estados Unidos.
y esperemos que haya una reacción allí. Pero de momento la reacción pública, valiente, digna en la esfera internacional la está teniendo Pedro Sánchez. Y tenemos que estar absolutamente orgullosos de esa posición. Y también, decía, economía, empleo, voz internacional y también políticas para la gente, para la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, para los más vulnerables. Esta misma semana también hemos llevado al Congreso un decreto que contenía la subida de las pensiones con el IPC para que nuestra gente mayor no pierda poder adquisitivo. La subida de las pensiones más bajas, es decir, las no contributivas, mucho más, porque subían entre un 7 y un 11,5%. Pero también ese decreto contenía el bono eléctrico, el bono energético, para que a nadie se le pueda cortar ni el agua, ni la luz, ni el gas, porque no pueda pagar una factura. Y también que a las personas vulnerables no se las pueda echar de su piso. A las personas vulnerables, esos grandes tenedores que no las puedan echar de su piso. Y venían muchas cosas más también, que era lo que llamamos el escudo social. ¿Y quién votó en contra? Una vez más, el Partido Popular con Vox y con Junts, la derecha que no soporta esto, que no soporta. Luego vienen a engañarnos, a decir que ellos siempre han votado en contra de las pensiones. ¡Mentira! Han votado siempre en contra de la revalorización de las pensiones con el IPC. Ellos la subían el 0,25% y os mandaban una carta a casa que costaba más que lo que subía las pensiones. Eso es una vergüenza. Una vergüenza. Ya ha sido este gobierno el que por ley las sube con el coste de la vida. Y esto no es ninguna fórmula mágica. Esto es que Pedro Sánchez está aplicando la gran máxima de la socialdemocracia, que es muy simple, que es que cada uno aporte según lo que tiene y que cada uno reciba según lo que necesita. Eso es socialdemocracia, eso es lo que está haciendo el gobierno. Esto ya que estamos hablando también de 125 años de historia y de viejos socialistas, ¿cómo nos decían nuestros clásicos socialistas? Que nadie tenga tanto como para poder poner de rodillas a otro y que nadie tenga tan poco como para tener que arrodillarse ante el poderoso. Eso es el socialismo, eso es lo que está haciendo este gobierno. Y por eso tenemos que defenderlo, porque cada día en que sigue existiendo este gobierno es un día ganado para los trabajadores y trabajadoras, para los pensionistas de este país, para las mujeres, para los colectivos más vulnerables. Por eso lo defendemos con uñas y dientes. Y ellos nos atacan con uñas y dientes, porque no lo soportan. Ellos creen que el poder les corresponde por una especie de derecho divino y que nosotros somos poco menos que unos ocupas a los que hay que desalojar de cualquier manera. Y son tan bestias en lo que hacen que uno ya llega a la conclusión que no quieren ganarnos, en las urnas, que quieren destruirnos. Y por eso nos atacan por tierra, mar y aire. Pero no nos conocen. Decía que lo hemos pasado mal y lo estamos pasando mal en algunos momentos. Y ellos nos dan un golpe, y otro golpe, y otro golpe, y otro golpe. Y algunos vienen de dentro. Y son los que más nos duelen, Los que más nos duelen porque nosotros no podemos entender, no podemos soportar que nadie se haya acercado a las filas del Partido Socialista para medrar, para corromperse. Esos fuera, porque no son socialistas. Un golpe y otro golpe y otro golpe. Y algunos de esos golpes reconozco que a veces nos han tirado al suelo un rato. Pero no nos conocen, porque nosotros nos levantamos una vez, y otra vez, y otra vez, y las veces que haga falta. Porque los socialistas demostramos lo que somos con cada causa que abrazamos, con cada derecho que conquistamos, con cada nueva libertad que ponemos en la sociedad.
pero también demostramos lo que somos cada vez que decimos que no nos rendimos, que somos socialistas y vamos a seguir en pie mientras haya una sola injusticia en este país. Que si tenemos que resistir, resistimos, que si tenemos que aguantar, aguantamos, pero que no hemos nacido ni para resistir ni para aguantar, que hemos nacido para cambiar las cosas y que por eso luchamos y que por eso no vamos a permitir que nadie nunca nos quite las ganas de pelear, porque vamos a seguir peleando por lo que es justo en este país. Y a veces, y con esto acabo que tenía 20 minutos, pero vamos a ver, a veces la historia nos pone no ante un objetivo, ante una misión, Y cada generación, no hablo de generación por edad, sino de los que vivimos en un momento dado, hace una promesa colectiva, aunque no la escriba. La promesa de nuestros abuelos, de nuestros padres, fue traer la democracia a este país y traer la libertad, y la cumplieron. Mi generación pertenece a la que hizo la promesa, sobre todo en Euskadi, de conquistar la libertad venciendo al terrorismo, y cumplimos. Pero ahora deberíamos de tener una promesa colectiva, todos viendo lo que nos rodea, viendo cómo nos atacan, viendo cómo quieren destruirnos, que es volver a enarbolar la bandera del no pasarán. No pasarán. Porque lo que nos traen son añoranzas de la dictadura, nos traen retrocesos en las libertades, nos traen censura, nos traen decir que la violencia machista no existe, nos traen decir que el cambio climático es talibanismo ecológico, nos traen retroceso. Y el retroceso no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de retroceso en nuestras propias vidas. No hemos luchado 125 años para que ahora vengan estos a vencernos y a volver la historia hacia atrás. Los socialistas vamos a seguir en pie, demostrando que lo somos porque tenemos ese compromiso vital de lucha por la libertad, por la igualdad y por la justicia social. Y conociéndoos como os conozco, sé que no va a haber ni un solo socialista asturiano, ni una sola socialista asturiana que se vaya a rendir y que vamos seguro a cumplir con nuestra obligación. ¡A por todas! Y ahora os dejo con quien hace todo esto realidad aquí en Asturias, con mi amigo, con mi hermano, con vuestro presidente y secretario general, Adrián Barbón. Gracias compañeros y compañeras, gracias a ti también. Gracias, lo primero, a la alcaldesa de Llanera. Quisimos hacer en este acto que, como veis, no cabe ni un alfiler más. Hemos tenido que decir a cientos de compañeros y compañeras que querían asistir que era imposible por el aforo del espacio, pero quisimos venir a Llanera por algo muy especial, a este lugar en concreto. En esta Plaza de La Habana, en el mes de agosto, Eva fue elegida alcaldesa de Llanera y es una forma de trasladarle lo orgullosos que estamos de ella, de su gestión, de su trabajo, de su voluntad, de su energía, de su compromiso, de su socialismo, de su lealtad, de sus valores, de sus principios, y que sepa que cuenta con toda la familia socialista asturiana para apoyarla. Así que gracias, Eva, por acogernos. Y en segundo lugar, me vais a permitir que, aunque hoy estemos aquí celebrando 125 años de historia que cumplimos el pasado 27 de enero, luego hablaré un poco de la historia, diga que hoy también nuestro corazón y nuestra cabeza tiene que estar en otros dos lugares. No podemos conformarnos con estar aquí. Tenemos que estar en Navia, donde hoy se han manifestado cientos de personas en defensa
de los trabajadores afectados por esa amenaza de un ERE en ENCE. Yo desde aquí, como presidente y secretario general de este partido, quiero decirles que tienen nuestro apoyo, que allí está una delegación de los socialistas de Asturias apoyándoles, que pedimos que se abra una negociación cierta, rigurosa, para el mantenimiento del empleo, para la defensa de sus derechos, de los derechos de la industria y de la industrialización de todo el occidente, que cuentan con nosotros y que no están solos, que sepan que este partido los tiene muy presentes desde aquí, desde el corazón de Asturias, pensamos en ellos, estamos con ellos y los apoyamos en su reivindicación y en su negociación. Cuentan con nosotros. Y en segundo lugar, porque este partido, y lo ha dicho muy bien Pachi, tiene una visión internacional. Es decir, nunca hemos sido, aunque nos sentimos orgullosos de nuestra propia identidad, y ahí lo dice muy bien el lema, haciendo Asturias, no queda claro ni nada lo que hemos significado para esta tierra. Yo quiero que nuestro corazón y nuestra mente esté también en Minneapolis, en Estados Unidos, porque lo que está pasando allí, y se ha dicho, nos afecta a todos, porque lo que estamos viendo es lo que significa la involución democrática, la amenaza cierta de que se estén inoculando aquel virus, el virus de las dictaduras que vimos en la Europa de entreguerras y que acabó como acabó, con millones de muertos. Y ahora que estamos a tiempo de pararlo, la movilización de esos ciudadanos, de esas ciudadanas, somos nosotros también. Y queremos mandarles todo nuestro apoyo, nuestro afecto, para parar a Trump desde dentro y desde fuera. Y sí, celebramos 125 años de historia. Era el 27 de enero de 1901, cuando en el Centro Obrero de Oviedo se reunieron 35 personas, 35, en un partido que ahora somos 7.000 militantes. Y eligieron el primer comité provincial de la Federación Socialista Asturiana, así fue el nombre, y de nuestro primer presidente, a Manuel Vigil Montoto. Hemos cumplido 125 años de historia y además somos la única federación autonómica que tiene esta antigüedad. No hay ninguna otra que tenga como federación autonómica la misma historia que nosotros. Es más, somos los únicos que conservamos el nombre original y que nunca lo hemos cambiado. Y estoy seguro, nunca lo vamos a cambiar, porque nos sentimos profundamente orgullosos de aquellos que en aquel momento entendieron, en 1901, que había que emprender el camino de la unión para ser capaces de defender nuestros derechos. Y decía Pachi que el socialismo asturiano y el vasco siempre han estado unidos, y es verdad. Aquí fueron dos los predicadores del socialismo, dos vascos que estaban trabajando en Euskadi, en Vizcaya concretamente, a los que nuestro fundador Pablo Iglesias envió a Asturias a llevar esa buena nueva, la del socialismo, la de la redención de los trabajadores y las trabajadoras. Y fueron ellos los que pusieron en marcha el germinal, el inicio de las primeras agrupaciones. Y desde entonces, desde aquel 1901, lo cierto es que supimos dos cosas muy importantes. La primera, que éramos una organización que quería aglutinar a la gente, aglutinarla socialmente, aglutinarla para defender sus derechos, aglutinar para defender a la clase trabajadora, porque sí, parece mentira, algunos niegan su existencia, pero sigue existiendo clase trabajadora y además cada vez más necesitada de apoyo político que nunca. Marginados muchas veces en los discursos oficiales. Claro que existe clase trabajadora. Igual que la clase que se considera media, hay que decirles que no olviden nunca que ellos también son trabajadores y que están sometidos en numerosas ocasiones a las decisiones injustas de aquellos que no quieren pensar en sus derechos. Lo acabamos de ver, luego me referiré a ello en la reforma fiscal que hemos aprobado en Asturias. Pero como os decía, sabíamos que había que agruparse dentro. Pero también sabíamos, porque eso fue lo que nos indicó nuestro fundador Pablo Iglesias y lo que nos indicó nuestro primer presidente y fundador de la FSA, Vigil Montoto, que había que entrar en las instituciones. Y si en 1901 se formaba en enero la Federación Socialista Asturiana, en 1902, es decir, muy poco tiempo después, conseguíamos nuestros primeros concejales en Asturias. 2 en Oviedo, 2 en Mieres, 2 en Castrillón. En 1918 conseguíamos nuestros primeros alcaldes, entre ellos Manuel Llaneza, alcalde de Mieres y fundador y primer líder del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias, del SOMA. Y en 1918 también, teníamos nuestra primera voz en Cortes, nuestro primer diputado, Andrés Saborit, que llevó la voz de Asturias y que tiene un libro magnífico que yo siempre os recomiendo,
que se hizo hace poco una reedición que se llama Asturias y sus hombres. Merece la pena tener en cuenta eso. Y nuestra historia se va entrelazando con la propia historia de Asturias. Lo hemos visto en este emocionante vídeo, ¿no? La bandera iba siendo enlace porque nosotros sabemos que existimos, somos el partido con mayor trayectoria histórica de Asturias, sabemos que existimos por esta vinculación a la tierra, de esta identidad de la que nos sentimos orgullosos, siempre en defensa de los derechos y de la justicia social. Y así fuimos defensores, después de entrar en las primeras instituciones, de la llegada de la gran democracia que fue la proclamación de la República. Recordaréis que el partido nuclear, el que defendió aquella república, aquella experiencia democrática, fuimos nosotros. Y cuando algunos, fallando a su juramento de lealtad porque habían jurado respetar la Constitución de entonces, dieron un golpe de Estado y generaron y desembocaron una guerra incivil, la más cruel que hemos vivido sin duda en los últimos siglos, nosotros nos mantuvimos fieles a nuestra palabra. Y lo hicimos también con los compañeros de Euskadi. Hubo muchísimos milicianos asturianos luchando con los compañeros de Euskadi. Y cuando Euskadi cayó, que fue el primero en caer, luego caería Cantabria, lo que hoy es Cantabria, quedaríamos nosotros reducidos con aquel Consejo de Asturias y León que presidía nuestro compañero y dirigente Belarmino Tomás. A ellos vinieron a luchar con nosotros a defender esta tierra. Era una defensa de la libertad. Y sí, terminó la guerra con la victoria de aquellos que querían oprimir a todo un pueblo, privarnos de esa libertad. ¿Y qué hicimos los socialistas? Lo decía bien Pachi. Nos caímos, sí, claro que nos caímos, pero nos volvimos a levantar. Inmediatamente se empezaron a conformar los primeros comités en la clandestinidad. Empezamos a luchar por las ideas y por la libertad con la fuerza que nos ha caracterizado toda nuestra historia. Y ahí tenemos ejemplos como Herminio Álvarez, como Prudencio Magdalena, como otros muchos históricos que se fueron incorporando al partido, Emilio Barbón, Manolita, Encarna y Marcelo, Cayo. Y cómo no, yo quiero citar de forma, Emilio Llaneza, también en Oviedo, quiero citar de forma especial a quien yo sé que hoy no puede estar aquí físicamente con nosotros, pero que está seguramente viendo este acto, que está a punto de cumplir los 92 años de vida, que es nuestro presidente de honor, Pablo García Fernández, luchador contra la dictadura, por la libertad y por la democracia. Y aquella clandestinidad, aquella lucha clandestina también supuso para muchos la muerte. La muerte, ¿cuántos de los nuestros han caído? ¿Cuánta sangre derramada? ¿Cuántos mártires de la libertad tenemos por cualquier rincón de Asturias que militaban en las filas de la UGT o del SOMA o del Partido Socialista de la Federación Socialista? ¿Cuántos? Caían, sí, pero esa sangre no era sangre que se perdía, era sangre que irrigaba, que hacía que nuevas flores, que nuevas rosas florecieran, que más gente se incorporara. Y tenemos que citar ejemplos como la llegada, porque en el exilio también muchos de los nuestros mantuvieron vivo lo que significaba la Federación Socialista Asturiana con la constitución de la Comisión Socialista Asturiana y la llegada aquí de Agustín González. Pero quiero deciros un ejemplo. Sabiendo ya que el fin del régimen, la dictadura, estaba cerca, en los años 70, en el año 75. Aquellos veteranos que habían luchado con todas sus fuerzas por mantener viva la Federación Socialista Asturiana, fueron tan generosos de entender que la mejor manera de representar a nuestro proyecto, la mejor manera de dar rostro y cara a nuestras ideas, la mejor manera de poner en pie una nueva generación, era que la Secretaría General de la Federación Socialista Asturiana no la asumiera un veterano, sino que la asumiera un joven de 20 años que hoy está con nosotros, que es Suso Sanjurjo, Jesús Sanjurjo, nuestro primero secretario general con la reconstitución de la Federación Socialista Asturiana, previo incluso a la muerte del dictador. Y sí hemos sido el partido de la preautonomía, encabezada por Rafael Fernández, y también de la autonomía, de la que han formado parte en la presidencia del Principado compañeros y compañeras como el propio Rafael, o como el presidente Pedro de Silva, el gran visionario de nuestra historia, o el presidente Rodríguez Vigil, o Trevín, al que despedimos hace poco, o Tini Areces, al que recordábamos hace unos días porque se cumplió el aniversario de su fallecimiento, o el propio Javier Fernández. Todos ellos compañeros y compañeras que sí, que han puesto rostro y cara a nuestras ideas. Sin olvidarnos, como se decía antes, de las mujeres, que han sido tan importantes. Empezando por aquellas, ahí veíamos una joven miliciana
cómo levantaba el puño y se defendía, porque así se defendía en aquel momento la libertad frente a los que querían acabar con ellos. Esto me permite inequívocamente recordar a Maricuela, la que seguimos teniendo tan presente entre nosotros. Pero grandes dirigentes del partido, como Pura Tomás. ¿Quién no se acuerda de lo que representó Pura Tomás? Ya no solo en los años 30, que fue las primeras de aquellas mujeres jóvenes que lideraban la necesidad de avanzar en derechos, porque también en nuestro partido había que luchar, y como vemos, hay que seguir luchando contra el machismo. Pero también otras muchas. Ludivina García Arias, la primera diputada que tuvimos en Corte. O Nelly, la primera senadora que tuvimos. O Paz Fernández Felgueroso, la primera consejera. O María Luisa Carcedo, la primera mujer ministra. O Adriana, la primera vicesecretaria general del PSOE asturiana. Mujeres todas ellas que representan a nuestro partido. Eso somos, esa es nuestra historia. Y sí, de esta historia nos sentimos orgullosos. Otros y otras no pueden decir lo mismo. ¿Vosotros veis alguna vez celebrar, por ejemplo, a la derecha sus aniversarios de partido? Nosotros la última vez que hicimos en un año redondo era el 120 aniversario, recordaréis, que tuvimos que hacerlo de forma telemática, porque estábamos en enero del 21 en plena pandemia. Recordaréis que vimos tuvimos que hacerlo de forma online, pero cómo hubo tanto sentimiento y tanta expresión de afecto y de orgullo de identidad, porque es lo que sentimos, orgullosos de ser militantes, hombres y mujeres del socialismo. Pero vosotros plantearos esta pregunta: ¿por qué la derecha nunca habla de su historia? ¿Por qué no celebra sus aniversarios? El PP podría hacerlo, porque este año, 1976, se constituyó el germen del PP, Alianza Popular. Lo que pasa es que si uno recuerda eso, tiene que recordar también que aquella Alianza Popular, cuando llegó el momento de votar la Constitución, se dividió. La mitad de los diputados de la época de Alianza Popular no votaron la Constitución española. Quizá por eso nosotros sí podemos recordar y ellos no se atreven a tanto. Y sí, nosotros ahora tenemos que escuchar muchas veces el odio que se genera en la sociedad y que a mí tanto me preocupa, y lo hablaba antes con Pachi. He estado siguiendo el meeting que poco antes de empezar nuestro acto, estaba teniendo lugar en Teruel, donde Pedro Sánchez, nuestro secretario general, que me pide que os envíe un fuerte abrazo, está allí apoyando a nuestra candidata, a Pilar Alegría. ¿Y qué fue lo que pasó en ese meeting? ¿Qué fue lo que pasó en ese meeting? No sé si lo habéis visto. Que una persona intentó reventar el acto insultando al presidente del Gobierno. Agresiones verbales, que pueden ser agresiones físicas, odio más odio sobre odio. Eso es lo que algunos están empeñados en inocular a la sociedad. Y nosotros tenemos que decir que no somos así y que no estamos dispuestos. Y efectivamente, yo siempre nos comparo con los juncos. Ya sabéis que los juncos dicen que se doblan, pero nunca se rompen. Nosotros lo mismo, nos doblamos, nos dan golpes, nos doblan, pero nunca nos rompemos, volvemos a ponernos en pie. Eso es así, es nuestra historia. ¿Y cuál es el proyecto que tenemos hoy para Asturias? Lo sabemos bien. Nuestro proyecto está basado en valores humanos, en el compromiso cierto con las personas y con nuestra identidad como proyecto asturianista y socialista que somos. Valores humanos, ¿por qué? Porque se está perdiendo. Porque a veces escuchamos afirmaciones sobre el carácter solidario, sobre pensar en los vulnerables. Yo cada vez que escucho que se ha votado en contra de la convalidación de un decreto ley que permitía revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC, porque se metían otros elementos, me dio por leer cuáles eran los otros elementos, y era proteger a las personas más vulnerables. Pero ¿hasta qué nivel de falta de solidaridad, qué falta de valores, qué falta de humanidad podemos tener cuando el dolor de los semejantes nos es ajeno? ¿Pero qué sociedad estamos construyendo? Ese es el mundo contra el que luchamos. El mundo caracterizado por el individualismo. Y sí, nosotros tenemos proyecto y estamos haciendo Asturias. Y estamos haciendo Asturias construyendo y mejorando la sanidad pública asturiana, porque sabemos que necesitamos seguir inyectando recursos. ¿Sabéis qué votó la derecha? La derecha votó no. Seguimos haciendo Asturias reforzando nuestra educación pública, con la universidad pública gratuita, para que ningún hijo de clase trabajadora, ninguna hija de clase trabajadora se vea en que no pueda acceder a la universidad, no tenga capacidad de acceder a la universidad.
pero también con les escuelines, con la red autonómica de les escuelines y las escolías de 0 a 3 años, gratuitas y una red que llega a todas partes. ¿Sabéis qué votó la derecha? Votó no. Seguimos haciendo Asturias, construyendo una mejor movilidad sostenible. Y por eso hemos sido capaces de configurar la tarjeta Conecta, que ya tienen más de 400.000 personas de largo en Asturias, es decir, el 40% de la población. ¿Sabéis qué votó la derecha? Votó no. Hemos sido capaces, se decía, estáis mal comunicados. Los asturianos estamos mal comunicados, lo sabíamos, había que mejorar. Yo me acuerdo cuando llegué a la presidencia, todo era la necesidad de mejorar las conexiones aéreas. Había 14 entonces, hoy tenemos 30. ¿Sabéis qué votó la derecha? Porque eso iba también en los presupuestos del Principado. Votó no. Cuando hablamos de que hay que reforzar la atención a las personas mayores, porque sabemos que hay que ir hacia un nuevo modelo y porque somos una sociedad que no tiene que avergonzarse de decir que nos gusta cuidar a las personas mayores y que nos gustaría envejecer cada uno de nosotros en nuestro entorno natural, en nuestro entorno familiar, con nuestra gente, con nuestro pueblo, ¿sabéis que vota la derecha cada vez que se pone una mejora en la política social? Vota no. La derecha que ahora se hace cruces y nos dice a nosotros que somos ajenos a la igualdad y lo que significa el feminismo, cuando cada vez que llevamos a un pleno o cada vez que llevamos en los presupuestos mejorar la financiación para seguir luchando contra esa desigualdad inequívoca que todavía existe entre mujeres y hombres, ¿sabéis que vota la derecha? Vota no. Y luego nos dicen a nosotros, me dicen a mí, que no nos atrevemos a alzar la voz. Hace poco más de un año celebramos un congreso, el último de nuestros congresos hasta ahora, el 34 Congreso de la Federación Socialista Asturiana. Ahí hicimos examen de todo. La militancia y los delegados y delegadas que representaban a los compañeros y compañeras tomaron decisiones. Nosotros no variamos, no cambiamos dependiendo de lo que venga al aire de un lado o de otro. Nosotros tenemos muy definido en nuestro modelo, en nuestras resoluciones congresuales, tenemos muy definido lo que hay. Y yo el otro día, hace un par de días, asistimos a un pleno que yo sigo sin entender el sentido de ese pleno en la Junta General. Además, está aquí el presidente y también es verdad, bueno reconocer que yo también estaba un poco con ganas de debate. El miércoles les espero. Pero un debate que supuestamente era porque no teníamos clara la posición de la financiación autonómica desde Asturias. Y querían de paso reprobar al consejero, sometieron a votación una reprobación al consejero de Hacienda, que les veo obsesionados y preocupados de largo con el consejero de Hacienda, que por cierto salió reforzado, lo dijo muy bien, no sé quién había sido, que lo dijo allí en la Junta. Están llevando a todos los consejeros a reprobación, como salen todos bien, bueno, pues es como reafirmar que el Parlamento les está apoyando. Y claro, cuando yo leo alguna crónica de ese debate, me sorprende que se diga nada nuevo. Es que no dijeron nada nuevo. Claro, no decimos nada nuevo porque no cambiamos, porque lo que dijimos en enero del año 25 es lo mismo que dijimos en el año 20, lo mismo que dijimos en el año 17, lo mismo que dijimos mucho antes, lo mismo que dijimos en la firma de la Declaración de Santiago o en la firma del documento de financiación autonómica en el año 2025. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros lo tenemos claro y no admitimos lecciones, ninguna, de aquellos que lo único que quieren es que decir no a todo y no sentarse a negociar, porque lo que no les interesa es Asturias, lo único que ambicionan es el poder por el poder. Y nosotros no, nosotros vamos a negociar hasta la extenuación, vamos a negociar pensando en Asturias y votaremos en conciencia pensando en Asturias. Así que lecciones ninguna, porque nos lo han puesto a demostrar, nada es nada. Y sí, este partido que se siente orgulloso de su identidad, de su historia, de sus valores, de su compromiso, es un partido que tiene hambre de futuro. Sobre todo es un partido que sigue siendo capaz, y yo creo que hay que seguir creciendo y atrayendo nuevos jóvenes y apoyar a las juventudes socialistas de Asturias en ese empeño de que sepan que no se puede, por un malestar que exista en la sociedad, el voto a la extrema derecha es un voto caótico, es un voto que no aporta nada positivo porque solo saben destruir. El PP, yo lo llevo diciendo meses, el PP está camino de tener ya peores resultados que en las elecciones del 2023. Es más, yo os digo más, yo no tengo ninguna duda de que si hoy hubiera elecciones, el Partido Socialista Obrero Español sería la fuerza más votada a nivel de España y Pedro Sánchez sería el candidato más votado, porque el PP ha blanqueado de tal manera a Vox que lo que está sufriendo es una migración masiva de electores
de gente que les va a votar, que va a votar a Vox porque piensa que ahí se soluciona algo. Y no se soluciona nada. No se soluciona nada. Porque mienten a nuestros ganaderos y agricultores cuando dicen que ellos sí los defienden. ¿Cómo que los defendéis? Si nuestra agricultura y nuestra ganadería depende fundamentalmente de que haya una política agraria común fuerte, que, por cierto, quien ha decidido recortarla, ¿quién es? Los comisarios del Partido Popular Europeo, que son los que llevan agricultura y ganadería. Y todavía tienen el coraje de decir que ellos apoyan a los ganaderos. La extrema derecha, creedme, lo sabemos bien porque la historia nos lo ha dicho, nunca ha aportado nada bueno. Y en este Haciendo Futuro, y en este Haciendo Asturias, que es en lo que nosotros estamos, hay datos que nos invitan, evidentemente, a la reflexión. Por ejemplo, si decimos que hoy tenemos 17.000 parados menos que en el año que yo asumí la presidencia, comparando el mismo mes, o tenemos más de 27.000 personas trabajando más, no son números, como dicen algunos. Además, esa no es una encuesta, esos son datos registrales. Son los datos que están en el registro de la Seguridad Social. Detrás de cada persona que haya encontrado un empleo en este tiempo, hay una vida que se salva, hay una familia que sale adelante, hay una sociedad que crece y que mejora. Estos no son datos, no son números, son personas. Y eso es lo que le cuesta entender. Si decimos que Asturias está a la vanguardia, por ejemplo, de la creación del empleo tecnológico, yo me acuerdo cuando nuestro consejero de Ciencia, Borja Sánchez, empezaba a hablar de ello, en el año 19, Asturias estaba muy atrás. Y hoy todos los porcentajes que vamos viendo, todos los datos que vamos conociendo, dicen que Asturias está a la vanguardia, que estamos creando más empleo tecnológico que nadie, que cuando yo llegué a la presidencia había 2 centros de I+D+I, hoy hay 16 y siguen creciendo, y más que van a crecer. Que además somos un territorio que es atractivo para la industria, y ahí tenemos el interés de la industria de la defensa. Y aquí quiero hacer un alto en el camino. Nosotros tenemos muy claro que en este mundo tan polarizado, en este mundo tan complejo, en este mundo en el que se han roto todos los consensos que nacieron como consecuencia del final de la Segunda Guerra Mundial, sabemos una cosa, ya no contamos con nadie para que nos defienda. Europa no tiene a nadie que nos defienda. Y Europa tiene que tomarse en serio tener un sistema defensivo propio. Y eso pasa por invertir lo necesario y adecuado a nuestra producción. Y Asturias va a crear empleo ligado a la defensa. Y es una magnífica noticia. Y que se lo digan, si no, a los trabajadores del Tallerón en Gijón, que tantas veces me lo han dicho, los satisfechos que están sabiendo que ahora dependen de una empresa puntera y con futuro, como es Indra, por poner un ejemplo. Y sí, claro que hay problemas industriales, porque yo no los obvio. Yo los problemas los pongo encima de la mesa. Y me refería al principio a lo que está pasando con ENCE en Navia, que nos preocupa, claro que nos preocupe, por eso les apoyamos en su demanda y en esa negociación, y que sepan que no están solos, que cuentan con la FSA, que no solo significa, y lo digo siempre, Federación Socialista Asturiana, sino que significa algo más entrañable y profundo, Familia Socialista Asturiana. Porque eso somos, compañeros y compañeras. Así que voy finalizando, porque esto es un día para compartir, para vernos después de un tiempo, para sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo, para apoyarnos en nuestros valores y en nuestra historia, para reivindicar a los miles y miles de personas honrados, honestos, hombres y mujeres que a lo largo de estos 125 años han hecho todo lo posible por defender nuestras siglas, pero sobre todo nuestras ideas. Cada uno de vosotros, estoy convencido en este momento, recordáis a alguno de los vuestros que ya nos ha dejado, a algunos de los nuestros que ya nos ha dejado. Lo sé, pero sabéis que tenéis que saber, que lo decía muy claro nuestro fundador Pablo Iglesias. Pablo Iglesias decía, los socialistas no mueren, los socialistas se siembran. Largo es el sembrado cuando después de 125 años de historia seguimos aquí resistiendo, seguimos gobernando la mayor parte de los ayuntamientos de Asturias, seguimos gobernando España y seguimos gobernando Asturias. ¿Por qué? Porque somos el partido que es capaz, el único que es capaz de seguir haciendo Asturias. A ello, compañeros y compañeras, ¡feliz aniversario! A celebrarlo con orgullo, con ilusión, con esperanza, porque no lo olvidar nunca, la esperanza siempre vence al miedo.
A continuación, vamos a finalizar este acto cantando todos juntos la Internacional. Nos ponemos en pie. Muchas gracias por acompañarnos en este acto tan importante para la Federación Socialista Asturiana. Os rogamos salgáis del recinto para poder organizar las mesas para la comida de confraternización. Después tendremos tiempo a hacer todas las fotos que queramos, pero ahora, por favor, vais saliendo. Gracias. Con estatuto y progreso fuimos tierra social, una Asturias moderna, más justa e igual. Historia también de mujeres valientes, pioneras, luchadoras, grandes referentes. Divorcio es un derecho, militancia y diversidad. Tren de la libertad, 8 de marzo y dignidad. Cultura y futuro para mirar al mundo entero. La laboral, Niemeyer, el puerto y el túnel que nos unieron. En la pandemia volvimos solidarios como siempre. Pueblo que cuida, le salva la vida a mi gente. Más de 100 años después sabemos quiénes somos. Bienestar,
Justicia y trabajo para todos, el futuro nos espera, lo hacemos entre todos. FCA está cumpliendo, asturianos es lo que somos. Haciendo Asturias, de la plaza al hospital. Haciendo Asturias, desde el campo a la industrial. Haciendo Asturias, derechos sin